Les voy a mostrar cómo establecer relaciones entre dos modelos. El primer paso para relacionar dos modelos es que estos dos modelos estén relacionados a nivel de la base de datos. La forma de hacer una relación es estableciendo llaves foráneas. Aquí en la aplicación de ejemplo, en Block, en la base de datos, tengo dos modelos o dos tablas. La tabla de usuarios y la tabla de artículos. Un artículo le pertenece a un usuario, porque el usuario es quien lo escribe o necesita el usuario identificarse para poder escribir un artículo, y una vez que lo termine de escribir se relaciona con el mismo. La forma de establecer una relación es primero crear una columna donde se va a guardar el ID único del usuario. En este caso, el ID único del usuario pues es la columna de ID que fue previamente establecida como autoincrement. Y el siguiente paso es crear un índice. En este caso, como se puede ver aquí, en SQL está el key articles con author ID. Este es un índice. Y el tercer paso, pues establecer los constraints con las llaves foráneas, que es igual una llave foránea de artículos con author ID, que este columna author ID es una referencia a la tabla users, y en la tabla users se hace una liga o se hace una relación con la columna ID. Eso quiere decir que la columna author ID está relacionada con la columna ID de la tabla users. Este es, digamos, el paso 0 o el paso 1, es crear esta relación a nivel de base de datos. El siguiente paso, y bueno, yo aquí ya más o menos lo adelanté, es tal cual lo hicimos con la clase users, es crear los servicios, el repositorio y la implementación del servicio para los artículos. Aquí ya tengo previamente terminado el servicio, la interfaz de servicio de artículos, con los dos mismos métodos que el servicio de usuarios, método find y un método save. Tengo la implementación del servicio, que es igual a la implementación del servicio de usuarios, solamente que digamos esta pertenece al modelo de artículos, y el repositorio también igual al repositorio de usuarios, pero le pertenece al modelo o entidad de artículos. Otro cambio que se hizo, como ya sabemos, es también se hacen ajustes en el modelo. Aquí, bueno, le hice el cambio al long del ID también. Una vez que ya tengamos la relación hecha a nivel de base de datos y hayamos implementado el código de servicio, repositorio y los cambios al modelo, es hora de empezar a escribir la relación. ¿Y cómo se relaciona un modelo con otro? Bueno, se relaciona, en este caso vamos a trabajar solamente con los modelos. Todo lo demás ya está hecho por sí solo gracias al paquete de JPA de Spring. Entonces vamos a trabajar solamente por ahora en los modelos. Hay una notación especial de Spring que nos ayuda a establecer relaciones. Si se fijan, yo aquí tengo todos los atributos ya mapeados a columnas en la tabla de artículos, pero lo único, digamos, la única columna que no tengo mapeada es la de author ID. ¿Y por qué? Porque esta columna no tiene en sí, o no la vamos a asignar de manera manual y directa. El valor no lo vamos a asignar de manera manual ni directamente tal cual, sino de manera indirecta, de forma implícita, y de eso se va a encargar Spring. Entonces, primero, un artículo le pertenece a un usuario. Entonces, hay que crear un atributo de tipo usuario y le vamos a llamar autor. Así. Y el siguiente paso es utilizar las anotaciones.
vamos a utilizar una notación que se llama join column, que es la que se encarga de unir, o sí, pues join, de unir la columna con la tabla en la que se va a relacionar. Y en este caso el join column, como ya nos imaginamos, es la columna que se llama author ID, ¿no? Esa es la primera anotación que tenemos que hacer. La siguiente anotación que tenemos que agregar es qué tipo de relación queremos establecer entre los dos modelos. Bueno, este tipo de relaciones se establecen de tres diferentes formas, principalmente. Es una relación de uno a uno, una relación de uno a muchos, y una relación o una relación de muchos a muchos. En este caso, la relación entre artículos y usuarios es una relación de uno a muchos, pero por ahora, bueno, la forma de establecerla en un modelo es primero, bueno, es independientemente de un modelo a otro, primero la vamos a establecer la forma inversa, es muchos a uno, es decir, muchos artículos le pueden pertenecer a un solo usuario, o muchos artículos pueden ser escritos por un solo usuario. Entonces la anotación es many, aquí está, many to one. ¿Okay? Y vamos a establecer por aquí, digamos, algunas optimizaciones. Hay una función que se llama cascade, y es un cascade type, que le vamos a poner all. Este método cascade quiere decir que cualquier cambio que tenga pendiente, por ejemplo, supongamos que nosotros establecimos el modelo, el autor, perdón, de este artículo, y por alguna razón se nos olvidó guardar los cambios del modelo de esta entidad de usuario, ¿no? Por ejemplo, cambiamos el username o el first name. Cascade significa que cuando nosotros guardemos este modelo o esta entidad o este objeto de artículos, en cascada se van a realizar también los mismos cambios a los modelos que estén relacionados. O sea que si yo guardo artículos, se va a guardar también los cambios del autor. Por ejemplo, eso significa el modelo cascada, que cualquier cambio que yo hago aquí se va a replicar en los modelos relacionados. En este caso, pues solamente tenemos un modelo, que es el modelo user, a través del atributo author. Y otra optimización que vamos a hacer es una optimización que se llama fetch. Fetch significa la manera en la que se van a traer los usuarios. Y hay dos formas de hacer este alcance, o la manera de traerte este modelo es eager y lazy. Eager significa que nosotros, cuando nos traigamos el modelo artículo, vamos a realizar un query complementario que nos va a traer también el autor de este artículo, de tal forma que cada vez que nosotros solicitemos de la base de datos el artículo, nos va a traer también el autor. A eso se refiere a eso se refiere eager. Eager es, digamos, que un alcance temprano. Es más o menos, se dice, un alcance que se realiza de manera temprana, de manera inmediata, por así decirlo. Y esto es lo que necesitamos para relacionar dos columnas, para relacionar dos modelos, perdón. El siguiente paso es establecer, tal cual tenemos los getter y setters, para traernos o establecer el autor, porque la propiedad, recordemos que es privada, entonces no la podemos acceder de manera directa. Vamos aquí, por aquí lo voy a poner más o menos donde mismo, que es arriba de publicidad. Entonces voy a ir aquí a publicidad, aquí en este espacio. Entonces voy a poner public user, porque me va a regresar un usuario, get author, ¿no? Y pues vamos a regresar this.author, ¿verdad? Y el siguiente es el setter. Yo lo voy a poner pues aquí abajo, public, es un void. El método se llama setAuthor. Y bueno, va a recibir aquí como parámetro un usuario, que es el autor. Y vamos a poner que this.author es igual
al autor que le pasemos. Creo que mejor voy a aislar estos dos métodos para tener una mejor visibilidad de ellos. Los voy a quitar de aquí. Aquí abajo voy a poner un comentario que se llama Relationships. Y ya sé que todos los métodos que tienen que ver con relaciones a otras tablas van a ir aquí abajo. De esta forma, el modelo artículo queda conectado al modelo usuario. Pero en el modelo usuario también tenemos que establecer la relación inversa. Entonces vamos a ir al modelo usuario. Y en este caso, en el modelo usuario, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, solo que a la inversa. En este caso, yo como es una relación, la voy a poner al final, aquí al fin después de la columna, como la relación inversa. Y en este caso, bueno, igual, private. Aquí viene lo que es distinto. Recordemos que un usuario tiene muchos artículos, no solamente uno. Entonces, lo que se va a guardar en el atributo es una lista, un arreglo o una colección de usuarios. Yo voy a usar en este caso un set. Un set es un tipo especial de conjunto de elementos donde un set no admite elementos duplicados. Yo quiero utilizar este tipo en especial porque, bueno, yo no quiero que cuando se realice una consulta a la base de datos y me traiga los artículos, pues me traiga elementos duplicados o que en algún momento yo pueda guardar en este set artículos duplicados, no solamente de un solo tipo. Entonces yo voy a utilizar un set y le voy a decir en set entre signos de mayor que y menor que este set es de artículos, ¿no? Y pues, la variable se llama articles, ¿no? Este atributo, así tal cual. Y falta la notación para hacer la relación inversa, que es una relación, en este caso, un usuario, one, to many articles, de esta forma. Y aquí también podemos hacer nosotros las optimizaciones, pero antes de la optimización aquí hay que poner un parámetro especial que se llama maped by. O sea, ¿cómo se va a realizar el mapeo de la relación? Bueno, pues esto se va a relacionar con el campo author que tenemos por acá, por los artículos. Este de aquí, author, ¿no? Lo que le vamos a poner aquí, author. Igual también aquí podemos hacer la misma optimización, igual de cascade, pues le vamos a poner que yo quiero que cada vez que guarde un usuario, pues también se guarden los cambios de los modelos relacionados. Y aquí la única diferencia es que en fetch vamos a utilizar un fetch type, pero el inverso es lazy. ¿Por qué en este caso lazy? Porque si el usuario llegase a tener muchos artículos, va a ser una operación muy costosa realizar una consulta para traerte muchos artículos. En este caso por eso yo le quiero lazy. Si yo me traigo un usuario de la base de datos, no necesariamente me tengo que traer todos los artículos relacionados, porque tal vez va a haber una operación en donde no necesite saber los artículos de este autor o de este usuario. Pero en los artículos pues puede resultar una buena optimización que cada vez que yo me traiga un artículo, pues me traiga su autor. Porque muy posiblemente si yo me traigo el artículo necesito saber su autor. La diferencia entre eager y lazy. Aquí también hasta abajo nos va a faltar hacer los métodos que son las relaciones. Y en este caso solamente vamos a establecer un solo método, igual public, por ahora. Por ahora nada más un solo método. Este método nos va a regresar un set, como ya lo pusimos arriba, de artículos, y se llama getArticles. Aquí está. Y este me va a regresar la variable this.articles, ¿no? Es el getter de los artículos. Muy bien. Hasta este punto ya quedan los dos métodos conectados. Ahora, ¿cómo vamos a guardar, cómo vamos a relacionar estos métodos al momento que nosotros queramos crear un artículo nuevo? Voy a ir aquí al controlador, voy a hacer un ejemplo aquí en el home controller que lo hemos estado utilizando. Aquí en este caso yo ya necesito los dos repositorios que tengo
igual con AutoWrite. Necesito en este caso el article service primero. Article service. Y necesito también el user service. ¿Qué me falta? Listo. Que eso es para ir haciendo el ejemplo, nada más. Yo voy a empezar a escribir. Yo quiero crear un artículo nuevo. Este artículo, si no me equivoco, vamos a ver aquí, voy a ver las columnas, tiene solamente 2 campos obligatorios. Entonces voy a poner article, set title, poner aquí artículo de ejemplo, y el body también, article body. Voy a poner aquí nada más un artículo de ejemplo. Guardo este parámetro por aquí y ahora me falta llamar al método setAuthor, y este método espera un autor. Ahora, ¿cómo voy a saber qué autor necesito? Bueno, esto comúnmente no lo necesitan hacer, pero bueno, por ahora, como no tenemos una forma de saberlo directo en el código, voy a iniciar el workbench. Esto por aquí. Voy a iniciar. Bueno, aquí tengo apagada la instancia también del servidor de bases de datos. Listo. Cierro por acá. Empiezo. Para no equivocarme. Pido el password. Ya lo tengo por aquí. Por aquí debo tener un par de usuarios ya creados. Por ejemplo, este usuario número 6. Voy a pedirlo. ¿Cómo se pide? Pues lo vamos a pedir utilizando el servicio que ya tenemos. Entonces yo voy a tener aquí un usuario y lo voy a llamar la variable author y voy a utilizar el servicio que ya tenemos. Recordemos que nuestro servicio tiene una función que se llama find, y yo le puedo pedir aquí un 6, es un long con una L al final, que me traiga el usuario con ID número 6. Aquí al parecer nos importó, no le voy a dar aquí importar user de los modelos. Y aquí yo ya debo tener el autor. Ya lo único que me falta es llamar al servicio, al método save, y le voy a pasar el artículo, así tal cual. Y ya con esto debe ser suficiente para un autor guardarlo o relacionarlo a un artículo. Voy a inicializar por acá el servidor de Spring. Estoy comenzando. Y listo. Creo que me mandó un error. Voy a ver qué pasó. Ok, voy a solucionar este error de la base de datos. Listo, ya corregí ese error en la base de datos. Al parecer tengo un problema con el servidor debido al cambio de horario. Por ahora le puse un parche, pero es un problema que tengo que corregir de fondo más adelante. Y continuando con el ejemplo, aquí ya inicializó el servidor. Voy a ir al navegador, localhost 8080. Me muestra la página. Aquí pueden ver ustedes que ya se insertó el artículo en la base de datos. No hubo ningún error. Bueno, aquí pueden ver que en la tabla de artículos no hay nada. Voy a ejecutar aquí la consulta. Pueden ver que aquí ya se creó el artículo de ejemplo
con el body artículo de ejemplo y se estableció la columna author ID en 6, que es el usuario que solicitamos nosotros acá arriba. Nosotros podemos también ir viendo para cuestiones de debug qué componentes, digamos, nosotros relacionamos a un artículo. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí una función de sysout. Puedo utilizar el servicio de acá arriba, igual, para encontrar un artículo, que en este caso el artículo que acabamos de almacenar en la base de datos es el número 5, es el 5 y una L porque le estamos pasando un long como parámetro, y esto pues me regresa un artículo también. Y voy a pasarle un artículo por acá. Van a ver lo que va a pasar. Yo ejecuto. Hago un refresh por acá. Aquí ya hizo la consulta. Aunque es una consulta un poco complicada, pero hizo la consulta. Y aquí me imprime el artículo. Ustedes pueden ver que el artículo aquí no lo imprime, digamos, de la forma más amigable. Y esto es porque, bueno, lo que hace el sysout cuando le pasas una clase o un objeto, más bien, te imprime el tipo del objeto y esto se le llama un hash del objeto, como es con tipo un hash casi como un identificador único. No es tanto que sea no es tanto que sea el ID de la base de datos, sino es cómo se identifica el objeto, digamos, en memoria, por así decirlo, o en el tiempo de ejecución de esta aplicación. Hay una función que todas las clases heredan, y la voy a poner hasta acá abajo si la quieren usar, que se llama toString, que regresa un string, y lo que hace es imprimir este objeto como una cadena de texto y le dan a ustedes el formato que quieran. Obviamente se tiene que aplicar la notación de anulación de métodos, porque es un método que se hereda de la clase principal object de Java. Y aquí en toString yo puedo, por ejemplo, escribir un return y le puedo decir, bueno, esto es un artículo, ¿verdad? Y en la siguiente línea, nada más para cuestión de visibilidad, le voy a decir es un artículo que tiene un ID de base de datos igual, y bueno, le voy a imprimir el ID de la base de datos que tiene este artículo. Aquí voy a imprimir un espacio para cuestiones de formato, y por ejemplo le voy a pasar el título nada más para saber qué título tiene este artículo. Voy a poner this.getTitle por acá, ¿no? Y aquí nada más para igual cuestión de legibilidad voy a cerrar esto con un espacio y el corchete para que se cierre bien la cadena. Y aquí ya tenemos el artículo. Esto lo que va a resultar es, voy a reiniciar por acá el servidor, va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora en lugar el comportamiento normal de toString es imprimir el artículo en el formato que vimos abajo, el tipo o el modelo, el nombre completo del modelo, todo el namespace, article y su hash. Pero ahora ya hicimos anulación de métodos y ahora lo que hace es imprimirme esto, que es un poco más informativo para mí. Yo sé que es un artículo, y este artículo que yo estoy imprimiendo aquí en este sysout es el artículo que tiene el ID 5 en la base de datos y su título es artículo de ejemplo. Esto mismo se puede implementar para todos los modelos que ustedes necesiten, usuario artículos para cuestiones de debug. Bueno, de recapitulación, lo que vimos en este video fue cómo hacer la relación entre dos modelos utilizando notaciones de Spring. En este caso, bueno, artículos, una relación de muchos a uno, y en usuarios una relación de uno a muchos. Y por acá, lo que hicimos antes fue crear un artículo nuevo y relacionar este artículo con un autor.
Esa es la manera de establecer relaciones usando las anotaciones y métodos que el framework Spring nos ofrece.